Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Pero ahí los... Hola León, saludos en el chat. ¿Cómo están? Se vino el frío, ¿no? Buenas tardes, María Guadalupe. Ahí vamos. Bueno, arrancamos 1 o 2 minutitos después de las 7, pero viene en hora. Bueno, Charles, ¿cómo va? Saludamos a todos. Y bueno, les voy comentando también que la semana que viene va a ser la última semana de clases de la federación. Las clases que estábamos brindando todos los días a las 7, los miércoles, y nos vamos a quedar, la semana que viene de todas maneras se van a dar hasta el viernes, ¿no? O sea, va a ser la última semana normal, digamos. Y después nos vamos a quedar solamente con las clases de los lunes de Bernardo y de los martes de Rafael a las 18, en el marco del convenio del acuerdo con el MEC y la UDELAR, ¿sí? Así que bueno, la semana que viene la idea del jueves es que estemos Rafa y yo, estemos los dos y haremos una especie de dúo ahí, mirando alguna última cosa. Así vamos terminando este ciclo. Bueno, voy a compartir pantalla, si puedo. Acá. Acá. A ver si ustedes me ven y ven la pantalla. Yo necesito ver el chat. Ahí estoy. Bien, ¿se ve el tablero? Perfecto. Muy bien. Bueno, les comento, la idea de hoy es volver a hablar de Nimzowitsch. ¿Se acuerdan de Nimzowitsch? Que lo mencionamos en una clase anterior, donde hablamos de columnas abiertas, de torres en séptima y en octava. Dijimos que no había sido campeón del mundo, como algunos otros que vimos, pero había sido un gran teórico del ajedrez, ¿no? Sistematizó muchos conceptos de estrategia, y entonces nosotros vimos alguno ese día. El día de hoy vamos a ver otros conceptos que Nimzowitsch nos aportó. Es más, vamos a girar el tablero. Ahí está. Vamos a girar el tablero y vamos a ver una partida muy famosa, si alguno puede ser que la conozca, eso sería muy bueno. Y después vamos a ver, como venimos haciendo en las últimas clases, algún ejemplo de la actualidad, más concretamente de hace 1 o 2 días, donde se aplicó una idea muy parecida, por no decir exactamente igual. La idea, por supuesto, no las jugadas, ¿no? Pero la idea van a ver que es muy similar, ¿no? Bien, entonces para no hablar mucho más, vamos a ir a esta partida de Samish con Nimzowitsch en el año 1923, donde se desarrolla una apertura, una india de dama, y el blanco juega con G3, el negro desarrolla. Está aquí todo normal, los dos se enrocan, juegan D5. El blanco juega caballo E5, un poco aprovechando el tema de la diagonal, ¿no? Es decir, este alfil versus este. Aquí el negro juega C6, sobre defendiendo el punto D5. Uno de los conceptos de Nimzowitsch, muy famoso, es ese, ¿no? El de sobredefensa. Más bien, le gustaba el tema de la sobredefensa de los peones por piezas, ¿no? Es decir, sobredefendidos por piezas. Pero bueno, este podría ser una aplicación también. Sobredefiendo el punto D5, ¿no? Que es el que puede quedar bajo ataque. Y acá el blanco juega C por D5, cambia. Nosotros decimos que libera la tensión, ¿no? No mantiene la tensión, sino que captura. Acá era bien interesante probar E4, ¿no? Bueno, yo ahí ponía un poco más agresivo, tratando de tomar el centro. Y ganando espacio también, ¿no? En cambio con C por D5, que fue lo que se jugó, se cambia y la jugada de 4 ya no es posible. Y bueno, el negro
si bien el blanco tiene un interesante caballo ahí bien centralizado y que parecería ser que me va a dificultar un poco el desarrollo, bueno, no es tan grave, ¿no? Entonces juega alfil F4, A6, torre C1, torre a la columna, razonable, P5, dama B3 y caballo C6. Y bueno, el negro logró terminar el desarrollo, o va a lograr terminar el desarrollo bastante razonablemente. Ataco en D4, ¿no? Por supuesto. Y me voy a deshacer al mismo tiempo del importante caballo E5 que me restringe un poco la posición, ¿no? Entonces cambio, y ahí como pusimos, logramos eliminar el centinela, ¿no? Y podríamos decir que el negro ya está bastante bien. Blanco juega H3, fíjense, esto hemos hablado en otras clases, en otros momentos, ¿no? El blanco empieza a jugar sin un plan, ¿no? Y cuando uno juega sin un plan, generalmente las consecuencias son bastante nefastas, ¿no? El negro termina el desarrollo, el blanco juega rey H2, la jugada no tiene mucha perspectiva. Y acá acá es donde queremos empezar a conversar de esta partida, ¿no? ¿Cuál piensan que es ustedes la idea de negro al jugar caballo H5? Y si podemos ver algún plan para el negro para continuar, ¿no? Es decir, luego de caballo H5, toco el alfil de F4, por supuesto, pero ¿tengo algún plan o simplemente es, por ejemplo, repetir, ¿no? Caballo H5, alfil se va, vuelvo a F6. Hay un plan del negro, por ahí me tiran F5, muy bien. F5 es una jugada que podríamos decir tiene... ¿cuál es la virtud de F5? ¿Cuál es la idea de F5? O simplemente movemos un peón. Recordemos que no hay que mover peones porque generan debilidades, ¿no? Salvo que haya un plan y esté justificado, además. En ese caso sí podemos llegar a jugar un F5, ¿no? Pero si no, dejamos débiles algunas casillas. ¿Cuál es la idea de F5? Bien, buscar una ruptura en F4. Eso es interesante, ¿no? Gael nos dice, bueno, F5, voy a jugar F4. Y bueno, le voy a abrir un poco la columna F, tal vez. Es bien interesante, eso puede ser una. León también nos dice pasar la torre por tercera, supongo F5, torre F6, torre G6, torre H6 también puede ser. Bien, ahí ganas un poco de espacio también, ¿no? Y le permitís a tus piezas, bueno, algunos despliegues, por ejemplo, la torre por tercera. Ganar la casilla alfil de 6 está muy bien, ahí se empieza a aproximar, ¿no? al plan de Nimzowitsch. Efectivamente la jugada fue F5, caballo H5, y cuando el alfil se retira, sí, la idea es F5. F5 tiene, sí, la idea de romper en F4 en algún momento, tal vez luego de poner algunas piezas para ello, ¿no? Por supuesto, el alfil en D6, por ejemplo. Y también tiene la idea de controlar muy firmemente el centro. Ya las jugadas E4 del blanco no van a ser posibles. Y como decía yo también, cuando conversábamos sobre el tema de la torre por tercera, ganando un poco de espacio en ese flanco, ¿no? Empiezo a movilizar el flanco de rey. Yo decía, bueno, pero dejo esta casilla débil, lo cual es cierto, pero también es cierto que nadie puede aprovecharse por el momento de esa casilla, ¿no? No hay un caballo que me esté llegando a E5, parecía que no. Entonces, bueno, no es tan grave en este caso en concreto, ¿no? Entonces F5, muy bien, controlo el centro y empiezo a movilizar el flanco de rey, ¿no? El blanco juega dama de 1 y vuelve, en definitiva con la dama, amenazando ¿qué cosa? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza de dama de 1 si es que amenaza algo? Amenaza E4, dicen ahí, ¿no? Bien, Gael, de vuelta. Epa. Un paso lo es. Amenaza E4, muy bien, León también, ¿no? Amenaza E4,
que, como dijimos, ¿no? F5 estaba dirigida a evitar E4 y que el blanco se expandiera en el centro, ¿no? Y en este caso lo quiere hacer por un motivo, por un medio táctico, ¿no? Es decir, jugar E4, amenazar el caballo en H5 y, en definitiva, poder lograr esa expansión en el centro. El detalle es que ese es el único plan. Es decir, es una amenaza táctica en una, pero en realidad, si esa amenaza no funciona, se termina el plan, ¿sí? El blanco definitivamente en esta partida jugó sin plan. Vamos a ver que todas las jugadas que hace son jugadas que no están bien concebidas, no tienen una idea atrás. Y Nimzowitsch empieza a generar esto, ¿no? B4, ¿y ahora dónde puede ir el caballo? ¿Cuántas posibilidades tiene el caballo? ¿Cuántas casillas tienes para ir? Tiene mucha actividad ese caballo, puede... Muy bien, tiene una sola, ¿no? Es decir, ya empezamos a ver que las piezas del blanco, luego de esta jugada catastrófica, ¿no? Si yo tengo que empezar a poner las piezas en primera, todo esto empieza a fallar, ¿no? El caballo en B1, empecemos a contar. La torre en C1, el alfil en D2, la dama en D1, la torre en F1 y el alfil en G2. Están todas en primera y en segunda línea, ¿no? Y miremos las piezas del negro ahora. Las piezas del negro están mucho más activas y pasaron de lo que era la apertura, donde parecía que se iban a quedar con poco espacio, a esta muy buena posición donde ya las piezas tienen muchísima vida, ¿no? Y hay particularmente una pieza del blanco, que es el caballo de B1, que ahora se quedó sin juego. Y va a tardar bastante en volver al juego, ¿no? Entonces Nimzowitsch le da un valor al juego de piezas bien importante, ¿no? Porque logró cambiar la pieza del blanco que le molestaba y ahora puso sus piezas de una forma donde van a ver que la actividad de las piezas va a ser lo más importante, ¿no? Entonces B4 es una jugada dirigida a ese objetivo, ¿no? Continúa jugando alfil B5, mejora aún más una pieza, evita el E4, ¿no? ¿Verdad? Porque mira torre en F1, el blanco juega torre G1, y acá viene una decisión rara de Nimzowitsch, ¿no? Juega alfil D6. Y yo ponía, ¿y no le importa E4 del blanco? ¿Se lo colgó o no se lo colgó? ¿Ustedes qué dicen? Se colgó porque miren que si por ejemplo yo juego E4 y juego caballo F6, e incluso me juegan E5 y me ganan una pieza, ¿no? Entonces pareciera que Nimzowitsch se ha colgado, salvo que haya visto algo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Díganme. ¿Qué piensa León? ¿Quién piensa Gael? ¿Qué piensa Tomás? ¿Quién piensa... ¿Qué piensan? Alfil por G3. Alfil por G3. El tema es que estoy defendido, ¿no? El peón F defiende G3. O sea, yo juego alfil por G3, simplemente me van a retomar. Y además me van a seguir amenazando, ¿no? El caballo en H5. Entonces yo creo que por ahí no hay justificación táctica, por lo menos por ahora, ¿no? ¿Qué pasa si me juegan E4, ¿no? ¿Qué pasa si me adelantan? Me tocan en H5. F por E. Bueno, F por E estoy entregando el caballo, ¿no? Si juega E4, F por E4, dama por H5, me como una pieza. Pero Gael de a poco se aproxima a nuestro tema, ¿no? Dice, la torre entra en segunda, porque después de F por E4, dama por H5, entra torre por F2. ¿Y ahí qué pasa? Tenemos una pieza de menos, pero hay compensación, ¿no? Ese es uno de los temas más interesantes de esta partida, ¿no? El negro, perdón, se deja jugar E4, pero porque efectivamente tenía preparada esta jugada, ¿no? Es decir, tomo en E4 y
sacrifico material, voy a sacrificar un caballo a cambio de actividad y coordinación de las piezas, de tiempo, porque estoy ganando tiempos sobre un posible ataque, ¿no?, que pueda montar, y ni que hablar que la iniciativa, que va a ser toda del negro, ¿no? Entonces, bueno, toda esa concepción justifica entregar la pieza que está entregando el negro, ¿no? Y bueno, efectivamente es otro ejemplo más, que ya nosotros como insistimos bastante en esto, ¿no?, en que lo fundamental es la actividad de nuestras piezas y las posibilidades que nosotros tengamos, ¿no?, de juego activo, de juego con amenazas, y no nos importa tanto el material. Por supuesto, no queremos colgarnos nada grave, pero sí a veces podemos sacrificar en pos de obtener estos objetivos, ¿no? Entonces, después de dama por H5, torre por F2, y la torre en séptima empieza a molestar, ¿sí? Empieza a molestar, deja el peón en G3 débil también, que es una idea que tenía Gael anteriormente. Voy a poder traer la otra torre, ¿verdad? F8. ¿Y las piezas del blanco pueden mejorar? Porque efectivamente, si yo tengo pieza de más y logro activar mis piezas, muy probablemente tenga ventaja. Pero si no logro activar mis piezas, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces acá, el blanco de Samish, de hecho, miren así cómo está la posición, mírenla 2 segundos, y vamos a ver que no logra mover una pieza más en toda la partida, que les adelanto duró 4 jugadas más, solamente. Jugó dama G5, mueve la dama, no intenta siquiera movilizar, no sé. Yo miraba, por ejemplo, no sé, alfil E3, yo qué sé. Está bien, la verdad es que me van a jugar torre por B2, me van a mantener la torre en séptima, ¿no?, con todas las amenazas, y además, por supuesto, voy a seguir comiendo más material si me dejan, y las piezas de blanco, por más que parezca increíble, no tienen futuro, ¿no? Es decir, no pueden activarse más de lo que han hecho hasta ahora. El caballo podría venir a D2, a D2, pero incluso ahí habría que ver si no me como igualmente el peón A. Habría que ver si no traigo la torre igualmente, ¿no? Torre F8, en fin. Con una idea, por ejemplo, torre F5. Entonces, bueno, por eso nuestro amigo Samish jugó dama G5. Nimzovich trae la torre que le faltaba al juego. Fíjense cómo ahora todas las piezas del negro están jugando. Todas, absolutamente todas. El alfil de B5, fíjense qué importante es al final, porque evita todos los torre F1, que simplificarían un poco la posición y le darían un poco de vida, ¿no?, a las blancas. Rey H1 es como decir paso, ¿no? Es decir, bueno, salgo de la clavada, pero tampoco es que el alfil de G2 después se va a poder mover. El negro juega torre F5, tocando la dama, perdón. Dama E3, la muevo a un lugar donde no me la coman, y alfil de 3, ¿no? Y miren esta posición, fíjense, fotográficamente, registren esto, ¿no? Las piezas de blanco no se han movido, ¿no? Están todas en primera y en segunda, salvo la dama, que además tienen unos pequeños problemas de que se la van a comer, ¿no? Estoy amenazando torre E2, que parece que gana la dama, ¿no? El blanco juega torre CE1, evitando torre E2, y luego de esta jugada, H6, el blanco abandona. No sigue jugando más la partida, no sigue la lucha. Y ahí vamos a el concepto más grande que tienen que llevarse de la clase del día de hoy, que es el concepto de Suxman, como está escrito ahí, que básicamente significa no tener ninguna jugada útil, y cualquier jugada que yo haga, estoy empeorando mi posición. Y en este caso, además, perdiendo material. El blanco, indefectiblemente, va a terminar perdiendo material, ¿sí? No hay forma de que haga ninguna jugada. Fíjense,
el caballo no puede mover acá ni acá. Si el alfil mueve acá, me como el caballo. Si la torre mueve, me juegan torre 2. Si el alfil viene F1, me lo comen, con cualquier pieza. La dama no se puede mover, y solo podría hacer una jugada tipo A3, y me jugarían A5, y la muerte se aproxima, ¿no? Es una de las partidas más brillantes que jugó Nimzowitsch para mí, y el concepto de Zugzwang es terrible, ¿no? Este es el concepto final, pero anteriormente vimos cómo sacrifica a cambio de una gran actividad de sus piezas, y bueno, termina con esta pinturita, ¿no? Registren bien esta posición unos segundos, porque eso es solamente el comienzo. Ahora vamos a ver una partida que se jugó hace 2 días, si no me equivoco, o 3, entre Dubov y Carlsen. Ustedes saben que con esto de que no se puede jugar ajedrez presencial, lo que ha abundado en estos últimos días son torneos online. Y hay torneos online para los que jugamos nosotros, que son simplemente para divertirse, pero también hay torneos online con los muy buenos y los mejores jugadores del mundo, entre los que está jugando el campeón del mundo, ¿no? Carlsen. Y bueno, están jugando a diferentes ritmos, blitz, rápidas y demás. Y hace unos días sucedió esta partida que ustedes me van a decir cuáles son las similitudes, ¿no? Se juega un peón dama también, eso es una primera similitud. Termina siendo más una catalana, ¿no? que una india de dama. Caballo de 2, torre C8, fil B2, C5. Magnus rompe ahí, no quiere jugar pasivo, ¿no? Fíjense. El blanco acá toma en el centro, toma en C5, perdón, caballo por C5. El que la conozca no adelante. No adelante los acontecimientos. Bueno, y acá Dubov juega B4, que yo creo que no sé, me parece que podría ser interesante tomar acá y tratar de jugar contra este peón aislado, ¿no? Esa es una opinión. Porque acá B4 permite esta jugada, y luego de estos cambios, fíjense que acá me quedan los dos peones amenazados, el de B4 y el de C4, y el blanco tiene que jugar con B5. Y luego del filo E7, a mí lo que me parece es que esta mayoría de peones en el flanco de dama, el blanco no la va a poder movilizar porque está bien bloqueada, ¿no? Entonces yo creo que acá Carlsen ya igualó tranquilamente. Bueno, primer comentario de la partida de Carlsen y Dubov. ¿Qué piensan de esa jugada? ¿Qué les parece? ¿Les parece un acierto? ¿Les parece un error? ¿Qué es lo que tiene de positivo y qué es lo que tiene de negativo? La jugada de 3. Nosotros ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? ¿Qué déficit tiene esta jugada? ¿Qué es lo que es negativo respecto a esta jugada? Cada vez que yo avanzo un peón, ¿qué pasa? Bien, muy bien, ¿no? El blanco tiene casillas débiles y crea una más. La casilla débil de 3, muy bien, particularmente. También F3, pero F3 parece que todavía no la vamos a poder utilizar. Exactamente, ¿no? Tiene C5 y ahora D3. Es verdad que, como decía León un poco antes, le da un pasaje a la dama, pero la dama parece que en el flanco de rey no va a hacer mucho el día de hoy. Más bien parecería ser razonable intentar algo así como dama C2, aunque siempre hay que tener cuidado con la clavada, por supuesto, ¿no? Pero dama C2, torre D1, ¿no? Jugadas más naturales. E3, que parece que todavía no se puede aprovechar la casilla de 3, vamos a ver que va a ser, para mí, decisiva, ¿no? Es decir, el debilitamiento de esa casilla es decisiva. Carlsen juega alfil B4, fíjense cómo ya toca el caballo en D2, y tenemos un tema de clavada
tema táctico de clavada. Por ende tiene que jugar torre E2. ¿Qué les resulta conocido de cómo tienen colocadas las piezas el blanco? ¿Les resulta familiar? ¿Les resulta conocido? ¿Les resulta desconocido totalmente? ¿Le ven alguna similitud con la partida anterior? Muy bien, ¿no? Se van amontonando ahí las piezas básicamente en primera y segunda de vuelta, ¿no? Tenemos todas las piezas del blanco en primera y en segunda línea, ¿no? Está casi igual, dice Nicolás. Es cierto. Si bien, a ver, la posición anterior, la configuración de piezas era distinta, pero básicamente todas en primera y en segunda, ¿no? Primer indicio de que esto ya tiene que estar, tiene que empezar a estar mal. Por ahí se puede jugar, ¿no? Pero ya empieza a estar mal. Cada vez tiene menos jugadas. Y si toma de verdad, nos quedamos sin jugadas con las blancas y eso empieza a ser peligroso, ¿no? Fíjense, Carlsen aprovecha la casilla de 3, que nosotros dijimos que las casillas débiles tienen esto, ¿no? Por ahí en el momento no puedo meter un caballo en D3 con negras, pero pueden por ahí pasar todas las piezas, ¿no? Entonces, dama de 3, ¿cuál será la siguiente jugada supernatural del negro? Luego de dama de 3. ¿Cuál es la siguiente jugada que se nos ocurre así a golpe de vista? Jugada natural, no, nada especial, digo, ¿no? Jugada natural, torre F8, ¿no? Claramente. Claramente, torre F8 trae la última torre del juego, torre de la columna D, presiono en D2, estoy clavado. Y bueno, y apunta muy bien León ahí que si el blanco pudiera jugar caballo B3, exacto, eso sería bastante razonable, ¿no? Por ahí hasta, no sé si no hasta tiene que hacerlo, porque se le va a caer este peón, sí. O de, opa, perdón. Tal vez comer de torre incluso, ¿no? Hay que ver. Porque a dama por, peón por, si bien queda el fil de B7 sin defender, estoy tocando la torre y bueno, tengo un peón libre. Pero por ahí hasta es la única chance que tiene el blanco, porque realmente si después me juegan torre F de 8, estoy clavado en D1 y el caballo de 2 empieza a sufrir mucho, ¿no? Dubov no sintió el peligro, jugó torre B1 y acá vino el fil C3. ¿Por qué vino el fil C3? Porque tácticamente fallaba torre F de 8, porque ahora mi alfil de B4 queda amenazado por la torre, entonces me hacen el fil por F6 y a G por F me comen el alfil. Y si como en D2, me come la torre, ¿no? Por supuesto. Entonces, ojo también con apurarse. El torre F de 8, ahora que el alfil de B4 está amenazado, no se puede hacer, ¿no? La que sí se puede hacer es alfil C3, que es la que jugó Magnus. Y bueno, acá colapsó totalmente el blanco, ¿no? Acá tenía que cambiar. Y bueno, y parece que con torre C1, dama de 3 ahí, si bien todas las piezas del blanco siguen en primera línea, fíjense que vamos cambiando algunas piezas. Y eso siempre alivia bastante a aquel que se está defendiendo, ¿no? Si bien igualmente sigue con algunos problemas, ¿no? Pero acá jugó alfil A3. Y bueno, ¿qué juega el negro acá? Juegan las negras a la 1, juegan las negras a las 2 y juegan las negras a las 3, dice León, torre F de 8, ¿no? Claramente. Simple, fíjense que es simple, pero efectivo. Y clavo ahí en D2. ¿Y ahora cuál es la única del blanco para no perder material en una? A ver si esta la ven. Fil C1. Fil C1 tiene un problema táctico igual. Fíjense, cuando tenemos las piezas en primera, siempre hay un tema táctico. Y si tenemos las piezas en primera y sin defender, más aún, ¿no? Al fil C1 me juegan dama por B1.
Y la dama en D1 está en el aire, ¿no? Entonces entro con torre por D1. Sí. La única es torre B3, ¿no? Torre B3 clavando, una nueva clavada, es una partida de clavadas. Entonces el alfil no puede tomar en D2, pero existe esta maravillosa jugada, que es simple en realidad, que es que me como el peón de C4, ¿no? En definitiva, el peón cayó, no tuvimos chance, y el negro mantiene todas las amenazas, ¿no? Es decir, me como un peón y además mantengo la clavada, la columna C, la columna D, el peón D4 muy defendido y que molesta a todas las piezas del blanco. Dúo juega dama E1. Fíjense cuántas jugadas van, ¿no? 21. Acuérdense cuántas jugadas duró la partida anterior. Carlsen juega dama D5. Sí, la partida anterior no duró 27, duró 25, menos todavía. Vamos a ver cuánto dura esta. Pero está bien, casi. Y alfil B4. Bueno, acá juegan las negras y ganan. Ganan de muchas maneras negras. O sea, no tienen por qué hacer la jugada que hizo Carlsen, pero es una jugada muy bonita y que tiene que ver con nuestro tema. Acuérdense en la partida anterior, para Nimzowitsch, ¿qué valía más? ¿El material o la actividad de nuestras piezas? Y con esa reflexión piensen qué jugada podía haber hecho acá el gran Magnus Carlsen. ¿Qué jugada podía haber hecho acá el gran Magnus? ¿Se nos ocurre alguna jugada? Bueno, si no se nos ocurre, Gael, que ya la vio la partida, nos puede decir qué jugada hizo Carlsen acá. Ah, no la había visto. Ah, pensé que la había visto. Solo vi el inicio. Bueno, ¿y qué se nos ocurre entonces? Ahí nos pone muy bien, ¿no? Creo que es dama por B3. Bueno, efectivamente, esta jugada que maravilló a todo el mundo. Bueno, alfil por alfil, torre por y torre C2, perfectamente podía haber sido una jugada posible, ¿no? Sospecho que acá pueden comer el peón de 4, ¿no? Y bueno, igual tengo ahí un torre por C2 y dama de 1, pero parece que zafó un poco. Sí, porque hay un caballo por F6 intermedia, ¿no? Bueno, habría que ver si me puedo comer ese peón. Eso tienen que calcularlo siempre. Si no, podría simplemente jugar... Bueno, podría jugar esta, ¿no? También torre de 4 y después comerme N4. Eso también es bien importante. Torre de 4, de hecho, está ganando, ¿no? Porque se me cae la torre ahí en D8. Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque una posición ganada se puede complicar por una jugada, ¿no? La jugada que hizo Magnus fue dama por B3. Y ahí viene nuestro, ya ustedes ya lo conocen porque lo vimos en alguna otra clase anterior, este concepto de las piezas valen por lo que juegan y no por lo que son. Estoy sacrificando la dama, pero miren después de esta posición, miren por favor atentamente la posición de las piezas del blanco. Ahora sí amenaza torre C2, León, ¿no? O sea, ahora el alfil clava sobre la dama, amenazo torre C2, y me voy a comer otra pieza más, y ahí van a ser 3 piezas por la dama, y hasta ahí, hasta el material va a ser superior al del negro, ¿no? Entonces, bueno, este es otro ejemplo de que nosotros tenemos que ver las piezas por lo que juegan. Es decir, tenemos que fundamentalmente centrarnos en la actividad de nuestras piezas. En este caso, claro, Carlsen se fue un poco lejos y sacrificó la dama, lo cual
no es tan habitual, pero en la anterior Nimzovich simplemente sacrificó un caballo a cambio de muchísima actividad y donde todas sus piezas estaban jugando, ¿no? Y alfil F1, A5, se quita algunos temas que había ahí, dama 1 y dama por A7, que igualmente el blanco estaba perdido, dama D1 y H6. Y acá de vuelta viene el concepto de Suxman. Suxman, no puede jugar nada el blanco sin perder material. Por supuesto, podría jugar un par de jugadas rey G2, rey G1, pero el negro, perdón, jugaría torre D7, supongamos, torre D8, me doblo en la columna D y me voy a comer el caballo, ¿no? ¿Cuántas jugadas duró esta partida? La tienen ahí. ¿Cuántas jugadas duró esta partida? 25. ¿Cuántas jugadas duró la partida anterior? 25. ¿Cuáles fueron los conceptos aplicados? Más o menos los mismos y las ideas muy similares. Por eso nosotros siempre decimos que hay que estudiar los clásicos para aprender y que todo el tiempo sus ideas se están aplicando, ¿sí? En este caso, además, Carlsen magistralmente sacrifica la dama y termina ganando muy lindamente. Pero incluso sin sacrificar la dama, el tema de la actividad de las piezas ya estaba así propuesto en la partida anterior de Nimzovich, que sacrificaba un caballito. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ese era el objetivo de la clase de hoy. Ustedes podrían ver muchas partidas donde el tema del Suxman es importante y donde la actividad de las piezas es más importante que el material. Pero estas dos son las que nosotros queríamos dejarles el día de hoy para que ustedes también puedan disfrutar, ¿por qué no?, de las últimas partidas, ¿no? Entonces, como les decía, se jugó hace un par de días y por internet, ¿no? Fíjense qué impresionante la partida de Carlsen por internet. Bueno, les dejo un saludo a todos los que nos acompañan hoy y los que después nos ven en YouTube. Recuerden que las clases se siguen subiendo ahí. Y bueno, los esperamos la próxima para cerrar este ciclo. Ahí sí vamos a estar con el Rafa mostrando alguna otra partida interesante y analizándola con ustedes, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Que pasen muy bien y buena semana y buen fin de semana también.